Hoy vamos a ver una bella historia de amor, un testimonio real. Esta es la historia de amor de Andrés Ramírez y Diana Torres. Hope, somos esperanza. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos otra vez. Estamos en nuestro tercer reto, en el grupo Hope. Estamos hoy en la casa de la familia Ramírez Torres con Diana y Andrés, que bueno, es una pareja que joven, pero bueno, nos han abierto las puertas de su casa porque quieren compartir su testimonio con nosotros y bueno, esperamos que sea de edificación para muchos que estamos escuchando y estamos también en ese proceso de preparación, que sirva el ejemplo de la historia de amor de ellos como inspiración para muchos de nosotros. Pero ahora los voy a dejar para que ellos mismos se presenten. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Ramírez y estoy contento de estar aquí con ustedes compartiendo lo que hoy queremos regalarles de parte de nosotros. Buenas tardes, mi nombre es Diana Torres y pues bueno, como bien lo dijo mi esposo, la intención es poderles compartir nuestros aprendizajes de lo que hemos nosotros compartido como pareja y lo que es el milagro del matrimonio. Bueno, mi nombre es Andrés Ardila y pues muy complacido de estar aquí con mis compañeros nuevamente llevándoles un nuevo reto en este proceso que estamos viviendo. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que la pregunta obligada, la primera de todas, es ¿cómo se conocieron? Bueno, yo recuerdo que en ese tiempo yo trabajaba en Postobón como representante de ventas y cuando entré al lugar donde Diana trabajaba, ella era administradora ya en un restaurante, su nombre era Manteles, me acuerdo, y yo entré ahí normal a hacer el pedido como lo estaba haciendo en todos los clientes. Como el amor a primera vista que tuvo Adán al ver a Eva. Génesis 2:23. Pero cuando la vi, o sea, fue un impacto a primera vista, así. O sea, yo de una y qué chica tan bonita fue lo que pensé. Y pues pensé que ella iba a hacerme el pedido, pero no mandó otra persona que me hiciera el pedido. Entonces yo quedé como, ay, bueno. Entonces dije, voy a empezar a cambiar la frecuencia. Yo tenía que pasar allá cada 8 días, entonces empecé a pasar casi todos los días, pues para verla a ella. Y así fue como poco a poco empecé como a acercarme. El amor es sufrido. Y... pero ella me ignoraba. No me hablaba. Mandaba siempre a los empleados a que me hicieran el pedido, pero ella no lo hacía. Y yo esperaba pues que ella me hiciera el pedido. Lo único que hacía era recibirme la notica que yo le dejaba del pedido que iba a llegar al otro día. Y así fue como empecé a acercar. Yo me acuerdo que había una tacita de caramelos con mensajes cristianos, porque pues la jefe en ese tiempo ella cristiana. Y yo sacaba los dulcecitos, me leía el mensaje y le decía, mira, Dios para ti, se los regalaba. Y pues no sé si ella los leía, o sea, que se comparte ella esa parte. Sí, Diana, compártenos cómo vivías tú esto que estaba contando Andrés. Realmente yo estaba en otro momento de mi vida. Estaba muy escéptica de poderme abrir a una relación con alguien porque en algún momento, y no sé cómo empezó a suceder eso, pareciera que yo tuviera un letrero acá donde yo decía solamente encontraba era hombres comprometidos, casados con hijos. Entonces ya llegué a un punto en que yo dije no, no más. No más y me voy a quedar así sola y pues si me voy a quedar sola pues me quedo sola. En Génesis 2:18, y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Y ya cuando Andrés empezó a invitarme a salir, digamos que yo quería vivir la vida loca, pero sin comprometer mi corazón con nadie. Y ya después de que él seguía frecuentemente como visitando, haciendo las rondas de la zona, a veces me llevaba chocolates, otras veces me compartía sus dulcecitos y casualmente o curiosamente en esa época empecé como a meterme en unos inconvenientes con el que era mi jefe, por decirlo de algún modo. Pues mi jefa en ese momento tenía una relación fuera extramatrimonial y el que era su novio en ese momento empezó a invitarme a salir. Entonces en esa época como yo estaba en esa vida libertina, yo pues digamos que bebía mucho, ¿sí? Vivía en fiestas, en muchas cosas, entonces yo no quería salir ni aceptar a nadie y cuando él empezó a invitarme a salir, algo llamó la curiosidad de mí cuando él me dijo, es que yo hablo con Dios. Yo le dije, ah, bueno, chévere. Y después de eso, digamos que yo seguía saliendo a escondidas de que él no se diera cuenta, o bueno, supuestamente él no se daba cuenta de que yo salía a tomar y todo eso, y dio la casualidad de que, como él los dijo, él quedó flechado conmigo y empezó a orar para que Dios le dijera si yo era la correcta o si no. Y para mi vergüenza, Dios le mostraba en dónde yo estaba, con quién yo estaba y qué estaba haciendo. Entonces era los jueves, los viernes y los sábados que yo me desaparecía, no le contestaba celular, no nada. Y
Entonces dio un momento, en una ocasión que un viernes salí con mis compañeros de trabajo a tomar. Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Juan 12:40. Y algo pasó en ese momento que no me dejó tomar. No me dejó tomar y esa fue la primera vez que yo escuché la voz de Dios. O sea, ahí fue cuando yo pude ratificar lo que Andrés me decía, yo hablo con Dios. Y ese día entonces yo estaba en ese andén vomitando lo que estaba tomando en ese momento y fue cuando escuché la voz de Dios cuando me dijo, ¿tú qué haces aquí? En ese momento una pareja detrás de mí pasó y me miraron con esa lástima, con esa compasión de pobrecita, está en la inmunda. Yo creo que miraron de pronto que yo estaba tomada, pero ni siquiera yo había tomado el primer trago, pero había algo que en mi garganta que no me dejaba pasar más alcohol. En ese momento me paré, cogí mis cosas, me despedí de mis compañeros y llegué a la casa. Y mi mamá me dijo que qué había pasado, que si no me había salido plan, y le dije, sí, madre, pero a partir de ese momento yo no vuelvo a tomar. Con lazos de ternura y con cuerdas de amor los atraje hacia mí. Al otro día, yo no quería que ella amaneciera para llamar a Andrés y contarle, porque pues todo el tiempo Andrés vivía hablándome de Dios, que él tenía una relación muy bonita con él y todo eso. Y sentía ganas de hablar con él y de contarle lo que me había pasado. Y cuando él esperó a que yo le contara todo lo que me había sucedido esa noche, El apóstol Santiago, en su carta, en el capítulo 5, nos enseña que la oración eficaz del justo puede mucho. se empezó a reír y le dije que qué era lo que le causaba tanta risa. Me dijo, lo que pasa es que cada noche, cada jueves, viernes y sábado, yo llego de trabajar y empiezo a orar por ti. Y yo le pedí a Dios de que pusiera un tapón en mi garganta, ¿sí? De que ya no me dejara tomar más de lo que ya había tomado. Y yo le dije, no, pues con razón. Y eso fue lo que pasó, porque no me pasaba el trago y lo único que mi cuerpo quería era vomitar y sacar todo ese alcohol que yo había ingerido durante muchos años y que, pues, curiosamente yo le decía a Andrés, mire Andrés, yo salgo con usted, yo sé que usted es cristiano, pero usted a mí no me va a quitar ni mis amigos, ni mis parrandas, porque yo voy a seguir siendo como he sido hasta el momento. Y lo único que él caballerosamente me decía era que él no iba a cambiar nada en mí, que Dios sabía que era lo que tenía que cambiar en mí y él lo iba a hacer así. Y si Dios veía la necesidad de que yo tenía que dejar de tomar, pues alguna cosa tenía que pasar. Y así fue. Desde ese día nunca más volví a entrar a un bar, nunca más volví a tomar. Y después de eso ya él me invitó a la iglesia. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Me invitó a la iglesia y en esa ocasión, cuando los pastores nos invitan a pasar enfrente, tomé la decisión de ya entregarle mi vida por completo a Jesús. Yo, en todo esto que cuenta Diana, que súper gracioso, súper interesante, tremenda la comunión con Dios, como el Espíritu Santo, pues estaba guiando todo el asunto, pero yo tengo una pregunta, o sea, ¿usted se la cuadró? ¿Estaba en yugo desigual o estaba solamente orando por ella? ¿Cómo era el tema? Bueno, yo cuando la vi, como les dije, que fue un impacto a primera vista, yo dije, yo tengo que hacer algo porque yo sabía que pues ella no tenía una buena vida, ¿sí? Y no era porque alguien me había hablado con alguien, no. Simplemente como que Dios puso ese sentido en mi corazón que algo tenía que hacer. Obviamente yo sé que empecé a hacer las cosas después como, así como una vez alguien me dijo que la gané primero para mí, luego se la entregué al Señor. y sí, o sea, pero yo decía, yo quiero hacer algo ahí. Y ahí fue cuando yo comencé a orar. Yo en ese tiempo yo me acuerdo que como en Postobón los horarios eran tan extensos y a veces el trabajo era domingo a domingo. Yo había dejado de asistir a la iglesia de célula, pero igual seguía en la comunión con Dios. Pero yo decía, no, yo tengo que hacer aquí algo. Y empecé a orar y yo le decía, Señor, ayúdame a ayudarla a ella, porque yo la veía a ella, a pesar de que sea tan bonita, pero sus ojos reflejaban otra cosa. En sus ojos había tristeza. Y yo decía, algo tengo que hacer ahí. Y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Y fue cuando yo empecé a orar. Y me acuerdo que yo llegaba tan cansado de trabajar que a veces yo me quedaba sentado dormido. Ahí, mi mamá me servía de comer y yo me quedaba con el plato ahí dormido. Pero yo empecé a esforzarme como a dar la milla extra. Yo decía, tengo que hacer algo. Y ahí fue cuando yo empecé a meterme al cuarto y a orar y me arrodillaba. Y yo le decía, Señor, ayúdala. No sé qué estará haciendo ahorita, no sé con quién está, pero tú sí sabes. Y tú puedes hacer que ella empiece a cambiar esa forma de ser, esa forma de actuar. No sé cómo estará llegando su vida, pero ayúdala. Y ahí fue cuando empezó a pasar pues todo lo que Diana me decía. Cuando yo me acuerdo cuando ella me decía, es que yo no voy a dejar mis cosas. Y me hacía así como... Y yo le decía, yo no, pues tranquila. Yo le decía, yo me reía, yo le decía, pero es que yo no te voy a obligar a que dejes nada. O sea, Dios mismo se va a encargar de hacer todo.
Y algo que ella tenía era que en su pensar ella pensaba que en la iglesia de pronto nos prohibían hacer muchas cosas. Y yo le decía a ella, es que Dios no nos prohíbe hacer las cosas. Dios lo que hace es guardarnos para que no hagamos ciertas cosas para cuidarnos. Y ella decía, sí, pero yo no voy a dejar mis cosas. Yo le dije, no, tranquilo. Igual Dios se va a encargar de todo, y así lo hizo. Cuando yo me acuerdo que ella me llama y me cuenta eso. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele sus secretos a los siervos, sus profetas. Amos 3:7. En la llamada yo solté la risa y yo le dije, sí, yo ya sabía. Y yo sabía que Dios iba a hacer el milagro. Yo le dije, no sabía en qué tiempo lo iba a hacer, pero sí sabía que lo iba a hacer. Y ahí comenzamos a salir. La primera salida que tuvimos fue en un concierto que mi hermano tuvo. En un concierto que él estaba tocando, obviamente música para Dios, pero en su género. Me acuerdo que ahí estuvo Agelos y estuvo otro grupo, no me acuerdo cómo se llamaba. Y ahí estaba, Exégesis estuvo ahí también. El grupo en ese momento de mi hermano se llamaba Efugium. Y allá estuvimos y pues a Diana le gustó. Me acuerdo que también ahí le presenté a mi mamá. Estaba también mi hermana Francina, no me acuerdo si estaba o era Mónica. Y ahí comenzamos a hablar y a llevar las cosas ahí, paso a paso. Diana, ¿en qué momento te enamoraste de Jesús? En toda esta historia, ¿cuándo crees que te enamoraste de Jesús? Cuando, bueno, lo primero que llamó mi atención fue que Andrés me hubiera dicho, yo hablo con Jesús. Es más, una vez inclusive me dijo que Jesús también le contaba chistes. Y pues a mí eso me causaba mucha curiosidad porque en lo que yo conocía, a pesar de que yo quería vivir mi vida mundana, ¿sí? Sentía el temor de Dios, pero nunca había conocido a una persona que hablara de Jesús como él hablaba sobre él. Entonces, cuando yo acepté la invitación de él ya a él se lo he confesado, muchas veces en las invitaciones que él me hacía, yo no iba, no era porque me diera jartera o algo así, sino porque realmente amanecía muy mal de lo que había bebido la noche anterior, amanecía muy mal. En el libro del Génesis podemos ver cómo Adán y Eva sintieron vergüenza y se escondieron. Y me daba vergüenza el solo hecho de que él me viera en el aspecto físico como yo me veía cuando me levantaba. Entonces, hubo muchas invitaciones a las cuales yo nunca llegué y él duraba horas esperándome. Y cuando por fin le acepté la invitación, era porque yo ya no veía salida en ese trabajo donde les comentaba que el novio de mi jefa me empezó a invitar a salir y yo sentía que estaba saliendo con el novio de mi mamá. Yo lo sentía así y yo ya no sabía ni qué hacer ni cómo actuar. Cuando él llegaba, a pesar de que yo no había hecho nada con él, me sentía incómoda y me sentía que estaba traicionando a mi jefa. Y cuando fui a ese toque con Andrés, me pareció una manera muy bonita y yo entre mí pensaba, decía, genial si dentro de la diversidad que Dios nos muestra a nosotros hay este tipo de música, porque la primera pregunta que a mí me gustó cuando Andrés me conoció fue ¿qué música te gusta? Yo le dije el rock, y entonces conocí a Helos y entonces conocí a Fugion y después cuando llegó en ese entonces la mamá de él a llevarles el almuerzo y nos quedamos nosotros conversando en ese parque con Andrés, yo le dije, Andrés, mira, está pasando esto en mi trabajo, me siento muy incómoda. Y me dijo, sabes que yo ya sabía lo que estaba pasando contigo y sabía que en este momento tú me ibas a decir que querías cambiar de trabajo porque a mí Dios me cuenta todo. Cuando él me dijo eso, yo en mi pensamiento dije, quiero tener una relación así en donde yo tenga esa fuente, esa primera fuente de mi mano, ¿sí? A mi favor, y que yo pueda experimentar todo lo que Andrés me contaba de cómo había conocido a Jesús. Ahí sí cabe resaltar que él se fue de confiado porque en su primera invitación... O sea, mejor dicho, ya tengo quien me cuente lo que pasa con él. Exacto. Ahora sí. Y era o sea, él como que había encontrado todas las respuestas a sus oraciones, de cuando había orado por su doncella y demás. Tan así estaba, tan confiada estaba, que ese primer día me dijo, es que mi Dios me dijo que yo iba a tener 2 hijos y el primero se iba a llamar Siervo Valiente de Dios. Y por eso nuestro primer hijo se llama Andrés Santiago Ramírez Torres. ¿Sí? Entonces yo le dije, no, pero usted es muy confiado en la primera cita, decirme que va a tener 2 hijos, y ¿cómo está tan seguro de que va a ser conmigo? Ay, no, a mi Dios me dijo y yo le creo, y yo, ok, listo. ¿Cuántos hijos tienen? En este momento tenemos 2 hijos, uno de 13 años que se llama Andrés Santiago Ramírez. Hola, me presento, me llamo Andrés Santiago Ramírez Torres. Yo fui el primer hijo, gracias a Dios. ¿Y lo seguirás haciendo por Eso no va a cambiar. ¿Cuántos años tiene? 13 años.
Llevo mucho tiempo con mis dos padres que los aprecio mucho. Mi papito, mi mamita hermosa, que hoy se peluqueó. La verdad, aunque hemos pasado muchos tiempos difíciles a pesar de todo, ellos siempre me han apoyado más que todo a mí emocionalmente, así que yo aprecio mucho a mi mamá y mi papá. Entonces los amo mucho. Y nuestro otro hijo es Joshua Ramírez Torres. Como de verdad han pasado 15 años y se cumplió. O sea, tal cual lo que él te dijo en la primera cita, eso ha pasado en tu vida. Sí. Digamos, yo digo que todo esto es de la misericordia de Dios. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él conoce nuestros anhelos, conoce todo. Y a pesar de todo lo que hemos pasado, pues hemos pasado por muchas cosas con mi esposa. ¿Estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Seguimos unidos. Seguimos dándonos apoyo el uno al otro. O sea, yo le apoyo a ella mucho en lo que ella quiere y ella me apoya mucho a mí. Y siempre hemos estado ahí unidos y hemos pasado por circunstancias muy difíciles. ¿Cuál ha sido la situación más difícil? En el libro de Eclesiastés, en su capítulo 4, vemos como mejores son dos que uno porque mejor paga obtienen de su trabajo. Y si uno cayere, el otro lo levanta. Uy, hay varias. Una de esas es cuando tuvimos la empresa y la empresa quiebra, nos vamos a la quiebra y ahí empezamos pues una situación financiera muy difícil. Pero a pesar de todo, nosotros pues por finanzas nunca hemos peleado. Nos empezamos a apoyar. Ella me decía, yo me acuerdo cuando yo estaba acá y le decía, es que no sé qué hacer porque no puedo apoyarte financieramente. Y ella me decía, no te preocupes, tranquilo, yo voy a seguir adelante. En el momento que tú puedas hacerlo, me empiezas a apoyar. Y otra de las circunstancias difíciles fue por la salud de Joshua. Que pues... Bueno, Joshua, él es como la confirmación de cuando nosotros solamente dependemos de Dios. Y cuando, ahí sí como literal dice ese versículo, esperanza contra esperanza. Porque mientras nosotros llegábamos a esa UCI cuando él nació, cuando llegábamos a la UCI, nuestra fe tenía que llegar aquí, porque cuando salíamos de la UCI, la fe nos quedaba en los tobillos. Y bueno, y le doy muchas gracias a Dios, a la iglesia y todo lo que nos han enseñado los pastores, porque en ningún momento aceptamos el decreto de muerte que habían declarado sobre él. Y casualmente ese día oscuro que llaman, ese día difícil, nosotros no sabíamos que iba a pasar eso. Llegamos a la UCI como siempre, después de que nació duró 2 meses en la UCI. Y ese día, antes de entrar allá, Andrés me dice que el aceite con que nosotros le humectábamos la piel, porque pues bueno, él estaba en incubadora, su piel era acartonada y de color rojo, y como si en cualquier momento se fuera a reventar su pielecita. Y solamente teníamos ese día, me acuerdo, esos frasquitos pequeños de aceite ungido que nos dan a veces en la iglesia. Entonces yo le dije, pues no hay más, pues yo llevo ese aceite y con eso lo humecto. Igual Joshua no era tan grande, no era un bebé tan grande en ese momento porque él nació prematuro. Y ese día entré a la UCI, no me dejaron entrar directamente como siempre con el protocolo de bioseguridad, porque a pesar de que en esa época todavía no se hablaba de ninguna pandemia, pero eran muy estrictos con los protocolos de bioseguridad dentro de la UCI, y nosotros teníamos que hacer como un proceso de lavado de manos casi 3 veces, teníamos que quitarnos la ropa y cambiarnos de ropa. Y cuando yo ya había hecho todo ese protocolo de ingreso, me dice una de las enfermeras que no podía entrar porque el doctor me necesitaba, porque Joshua se había portado mal esa noche, la noche que había pasado. Entonces, pues igual yo estuve esperando ahí un rato, no llegó nadie, me dirigí hacia donde yo creía que iba a estar la incubadora donde estaba mi bebé, y cuando llegué allá, oh sorpresa, que ya no había otro bebé, no estaba el mío. Cuando yo fui y regresé porque no encontré a mi bebé, pues yo vivía en una habitación que era como restringida, estaban alistando a otro bebé y habían como 3 o 4 enfermeras ahí alistando un bebé, lo estaban pasando de una incubadora a otra. Después de que lo terminaron de arreglar y demás, sale una de ellas y me dice, te recomiendo que no lo vayas a tocar porque lo hemos lastimado toda la noche y el estímulo hace que él se mueva y se va a lastimar más y está cansado, está agotado. Cuando ella me dice eso y voltea a mirar hacia esa habitación restringida, era Joshua. Y verlo conectado a él por todo lado fue impresionante. De hecho, inclusive le habían forrado su cabeza porque había tenido una baja de plaquetas, y inclusive le habían hecho una transfusión de plaquetas ese día. Entonces, cuando yo entré,
me explicaron de que aparte de todo el protocolo que tenía que hacer para ingresar a la UCI, adentro de esa habitación tenía que cambiarme otra vez, volverme a lavar las manos y ahí sí poder estar con él. Y cuando pues obviamente la enfermera me dijo, no le vas a dar estímulo porque está muy lastimado, está cansado. Entra el doctor Pío, nunca se me va a olvidar ese apellido, el doctor Pío, y me dice, nosotros como médicos humanamente ya hicimos todo lo posible. Lo único que estamos esperando es que él se muera. No responde a tratamientos, no sabemos a causa de qué es la infección en la sangre, las arterias no se han querido cerrar, él tenía 3 arterias abiertas en el corazón. Aparte de todo, en sus bajas de plaquetas, en una de esas bajas se le perfora el estómago, su corazón era más grande que su pecho y bueno, entre tantas cosas que en ese momento él estaba teniendo, cuando él me dice lo único que estamos esperando es que se muera, él sale y lo único que yo le digo es, Señor, yo no acepto ese decreto de muerte. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, 18. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Saqué el aceite y como pude, me unté el dedo y me acuerdo que era muy poquito lo que yo me había untado el dedo y se lo unté aquí, en el tórax. Cuando yo saco la mano rápidamente para validar que las cámaras no me estaban vigilando ni estaban de pronto mirando qué iba a hacer yo, y me quedo mirando y yo digo, ay no, se nota lo que yo le había puesto ahí porque quedó como amontonado el aceite. Yo no, me tocó otra vez mirar cámaras, meter la mano y yo, Señor, que nadie me vea. Metí las manos, le unté el aceite de tal manera que llegué a humectarle hasta las orejas. Después de eso, empecé a orar y le dije, Señor, tú nos has dado, nos has concedido algo que ni siquiera los ángeles pueden hacer, y es invocar tu nombre, y es pedirte que en este momento, si tú te lo vas a llevar, va a ser algo que mi familia va a poder soportar, es un dolor que vamos a poder soportar, porque tú no pones una carga más pesada de la que nuestros hombros pueden llevar, pero si tú lo vas a dejar, él va a salir de acá bien, y nunca más va a tener que volver a pisar un hospital, no en estas circunstancias. Y después de eso, cuando salí de la UCI devastada, lloré mucho ese día con mi esposo. Y era muy duro porque los médicos nos decían a nosotros, no apaguen el celular, en cualquier momento los vamos a llamar a decirles que él va a morir, que él murió. En el libro de los Salmos, en el capítulo 66, podemos ver cómo ciertamente Dios atiende a la voz de nuestra oración. Y en ese momento ya después ver la respuesta de Dios, porque él empezó día tras día a superarse. Veíamos cada vez que llegábamos allá eran menos equipos conectados, menos cosas conectadas, iban bajándole el oxígeno y cosas como esas. Cuando llegué un día a la UCI como siempre y me dice la misma enfermera que me había dicho ese día, no entre porque el doctor necesita darte parte médico porque se había portado muy mal Joshua, ese día ella me dijo, el doctor Pío te necesita, y yo, ay, otra vez, no puede ser. No entró nunca a la habitación, me fui al consultorio y le dije, doctor, ¿que me necesita? Me dijo, sí, te quería decir que la verdad, no sé qué ha pasado, pero ese niño que está ahí no es el mismo que yo recibí. Y pocas veces yo puedo decir que me he tenido que comer mis palabras y ese bebé me dejó con la boca cerrada. No puedo entender cómo él ha superado todo lo que él venía viviendo de un momento a otro. Dentro de mi corazón, y en algún momento yo se lo dije al doctor, le dije, yo sí sé, porque mis oraciones nunca cesaron. Mi hijo, mi esposo, mi mamá, que fue también la que estuvo conmigo, Carolina, que en ese momento trabajaba con nosotros en la empresa, clamábamos. Nunca había hecho un clamor y depender de Dios y depender de esa respuesta que nos iba a dar, aún sin saber si iba a ser sí o si iba a ser no. ¿Sí? Entonces, la verdad, ha sido una experiencia muy bonita. Sí, realmente es un testimonio muy impresionante. Gracias por compartirlo. Sabemos que los matrimonios pasan por diferentes circunstancias que son muy difíciles, pero al final tú dijiste algo que me parece que es tremendo. Tú nos cuentas que lo peor es cuando la empresa entra en quiebra y tú cuando casi pierden a su niño. Y por lo que acabas de decir en esa última frase, las cosas sucedieron en el mismo tiempo. O sea, no tuvieron tiempo de digerir una para pasar a la otra, sino estaban viviendo las dos y bueno, al final perdieron un hijo que fue la empresa. Y no nos mencionaron, y tampoco vamos a entrar en detalle, de todas estas cosas que pasan en los matrimonios, que son circunstancias tan difíciles. Pero si quisiéramos que nos contaran de todo eso que ustedes han vivido a hoy, ¿cuál ha sido la transformación de ustedes como pareja, como matrimonio? Sabemos que Dios ha estado ahí porque ustedes no lo han contado, pero ¿qué ha pasado?
después de estos 15 años con todo lo que han vivido? ¿Cómo se han transformado? La madurez. Yo creo que hemos obtenido un nivel de madurez. Nos hemos unido más como pareja, más como familia. Y uno solo puede ser atacado y vencido. Pero dos, espalda contra espalda, pueden resistir y triunfar. Y tres, son aún mejores. Pues una cuerda de 3 hilos no es fácil de romper. Eclesiastés 4:12. Y eso es lo más importante también. Nos hemos unido también con Dios. Y lo que la gente debe entender es que no debemos dejarnos que los problemas nos venzan. Porque yo me acuerdo cuando esos famosos adagios que dicen, esos dichos que cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Sí, eso que la gente dice. Pero yo no creo eso. Yo creo que si entra la necesidad, lo que primero debemos hacer es cerrar esa ventana para que el amor no se salga. Sino que empecemos a mirar cómo solucionamos, mirar cómo nos unimos y no mirarnos quién tuvo la culpa de qué o quién hizo qué y por qué está pasando, sino al contrario. No, listo, ya lo que pasó, pasó, unámonos, miremos cómo salimos de esta situación y encomendarnos cada día a Dios. Eso es lo más importante. La misma palabra dice que Dios es amor. O sea, Dios es la fuente del amor. Y nosotros tenemos que ir a esa fuente para llenarnos de ese amor. Siempre he escuchado que si uno quiere tomar algo, por ejemplo, si yo quiero tomar un jugo de guayaba, la jarra tiene que estar llena de ese jugo de guayaba. Pero si está vacía, pues yo no voy a poder tomar nada para saciar mi sed. Entonces todos los días tenemos que estar llenándonos de esa fuente para poder así mismo dar de lo que Él nos da a nosotros. Eso es lo más importante. Y durante todo este tiempo, nosotros hemos aprendido a eso. A unirnos más como pareja, como familia, de que estar siempre juntos, mirando la manera de cómo salimos adelante. Y sé que Dios ha estado ahí, siempre ha estado ahí. No voy a negar que a veces decimos, bueno, Señor, pero ¿qué está pasando? ¿Dónde estás? Y sí, a veces viene como ese silencio, como ese saber que uno como que está orando y como que la oración como si no fuera escuchada. Pero sabemos que sí es escuchada. Y a veces queremos todo ya. Sí, como, ay, ya. Pero sabemos que también las cosas no son ya. Es en el momento y en el tiempo que Él dice. Y a veces oramos en contra de la misma voluntad de Dios. A veces oramos por algo que queremos y Dios dice, pero es que eso no es lo que yo tengo para ustedes, es esto. Señor, pero es que yo quiero, pero es que yo tengo es esto. Y empezamos ahí como que la oración contraria a la voluntad de Dios y hasta que llega el momento en que nos aterriza, decimos, sí, Señor, tienes razón, eso no era esto. Y así hemos alcanzado un tipo de madurez. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bueno, la transformación, como yo lo he podido apreciar y como se lo he dicho en algún momento, Andrés, los procesos que hemos podido superar como pareja, se lo he dicho a él y es porque seguramente nosotros podemos ser una guía o un ejemplo para futuros matrimonios o para otros matrimonios que pueden atravesar las mismas cosas, ¿sí? Y de la manera como nosotros las superemos es lo que nos va a ir madurando, como lo decía Andrés. Y pienso que cada proceso que se vive, que se sufre, porque no solamente es de vivirlo, sino de sufrirlo, y como de superarlo de tal manera que al día de mañana, cuando vayamos a pasar a otro nivel o cuando se presente otra circunstancia, ya uno tiene el aprendizaje, recuerdo esto cuando me pasó, y es algo que lo he meditado mucho, que lo he reflexionado muchísimo, y le pido a Dios mucha sabiduría en ese sentido, de que cuando nos dé la oportunidad de nosotros poderle hablar a otras parejas, aconsejarlos por la situación en que estén pasando, llámese financiero, llámese a nivel matrimonial, por alguna crisis que esté viviendo con sus hijos, que nosotros podamos tener esa sabiduría, la madurez y la experiencia de poderlos aconsejar, porque nos ha pasado inclusive de que pueda que nosotros queramos recibir una guianza de nuestros líderes, pero entonces si no se tiene como ese conocimiento de cuando dicen el que no sabe es como el que no ve, ¿cierto? Y yo le decía en algún momento a esa líder, le dije, es que si de pronto tú aconsejaste a esa persona sin ni siquiera el conocimiento de causa, no entiendo cómo en este momento me puede estar dando usted a mí ese consejo, ¿sí? Y lo que yo he aprendido en este momento, y se lo he dicho a Andrés, es de que si a mi casa llega una pareja y pide ayuda por la situación en la que esté pasando, sé que tengo el conocimiento de causa, sé que Dios me va a dar la sabiduría de poderlos guiar y de poderlos aconsejar. Porque solamente podemos ser llenados de Él. Porque en el momento que estamos tocando polvo, el único que nos va a levantar es Dios. El único que nos va a transformar es Dios.
Y desde que lo conocí a él, mi vida ha sido transformada siempre, todos los días. Ha sido transformada en todos los aspectos, en mi carácter, en mi manera de tratar a mis hijos, de tratar a mi esposo, aún de saber que el casarse es estar en sujeción, estar en sometimiento. Y cuando se viene de un hogar matriarcado, es algo de pronto difícil de entender, no imposible de entender, pero sí difícil de entender. Y entonces, por eso lo llaman matrimonio, porque es como esa magia de cuando dos mundos muy diferentes se unen para encontrar un solo propósito, ¿sí? Entonces, esa para mí ha sido la transformación, porque Dios siempre va a ser como nuestro abogado, nuestro guardián, es el que siempre nos va a guardar. Y lo que sí me queda es de que cualquier argumento que nosotros tenemos en contra, el enemigo no se queda con esa. Sí o sí, por alguna u otra razón, va a encontrar cómo cuadrar cuentas. Y si nosotros llegamos en algún momento de bajar los brazos, ahí es cuando él nos va a ganar la batalla. De lo contrario, si nosotros estamos fortalecidos en Dios, yo sé que no vamos a encontrar esas pérdidas. Porque así nosotros lo vimos. Quería el enemigo ver muerte física y no lo logró, porque nosotros siempre estuvimos intercediendo por Joshua. Pero entonces encontró la manera de encontrar cómo les quito, cómo me pongo a cuentas, y ahí fue cuando quebramos financieramente. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos enseña y nos indica: seamos amables y pacientes unos con otros para soportarnos. Bien, ¿qué tan importante consideran que ha sido la comunicación en su relación como pareja? Y si en algún momento han tenido que hacer concesiones, ceder lo que cada uno quiere por el beneficio de la pareja. Bueno, la comunicación sí es súper fundamental, es súper necesaria en una relación, bien sea porque de pronto necesite ayuda en oración, o bien sea porque de pronto no está en acuerdo con lo que está pensando su pareja en ese momento. En cuanto a lo que tú decías de ceder, y bueno, y si hablamos realmente no tanto de ceder, sino como de sacrificar, porque lo que les decía antes, cuando se viene de un hogar matriarcado, venir a compartir con una persona totalmente diferente, ahí es donde nosotros somos puestos a prueba. Entonces, yo tuve que ceder mucho en cuanto a es que lo que yo digo se tiene que hacer así. Independientemente de lo que pueda opinar mi esposo o mis hijos, se tiene que hacer así. Y desde ese momento, desde ese punto, es que ya uno empieza a ceder y a poner de pronto en una balanza qué es lo que yo pienso y qué es lo que podría ser más conveniente para mi familia, para mi esposo, sobre todo en la relación de pareja. Entonces, en ese sentido, digamos que es bonito cuando uno se deja cambiar, cuando uno se deja moldear para hacer de una relación llevadera, que no sea una carga, que no sea un lastre, sino por el contrario, que cuando queramos comunicarnos no esté el pensamiento de, pero es que si de pronto le digo esto, se va a enojar, o si le digo aquello, no le va a gustar. Entonces es de esa manera que podemos empezar a comunicarnos y a tener como esa comunicación efectiva, ¿no? Porque pues también la idea es tener esa comunicación efectiva en donde nos escuchemos, nos entendamos y podamos tener como ese tiempo de calidad en los pocos tiempos o espacios que tengamos, pero sí tener ese tiempo de calidad. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Obviamente, pues sí, los roces siempre pues han estado, que pues no puedo decir que es un matrimonio perfecto, porque no lo es. Somos humanos, nos equivocamos. Pero también hay que saber, bueno, ¿yo cómo voy a ceder? ¿Yo cómo puedo hacer para aportar a la relación y no quitarle? Y como les dije antes, ha sido una formación. Durante todos estos años hemos aprendido el uno del otro. Y me acuerdo tanto me estoy acordando ahorita de la película esa cuando nosotros vimos A Prueba de Fuego. Cuando el compañero bombero le está diciendo al otro que él ha hecho una escuela en conocer a su esposa y que tiene que luego hacer una universidad y graduarse y hacer un doctorado para poder entenderla, porque sí, o sea, no es sencillo, no es fácil. Y es eso lo que nosotros debemos hacer, es empezar a mirar cómo podemos entendernos el uno al otro. Porque así como ella tiene sus diferencias, yo también tengo las mías. Y obviamente ella también empezará a mirar cómo puede hacer para acercarse a mí en ciertos momentos. Porque nosotros yo tengo mis momentos de mal genio, mis momentos de eso, igual que ella. Sí, cuando ella me dice, ahorita no me digas nada que estoy, mejor dicho, yo, bueno, está bien.
Y no es muchas cosas a veces dentro del hogar, sino fuera del hogar. El trabajo, las cosas que empiezan a traer como ese estrés. Y nosotros debemos empezar a aprender y a entender cómo podemos dejar cosas que no son del hogar fuera del hogar. ¿Sí? Porque a veces nos traemos todo eso acá y entonces se arma un campo de batalla y entonces nos empezamos a ofender. Y la idea no es esa. La idea es mirar, por eso les decía que yo le doy gracias a Dios porque a pesar de todo, o sea, Diana para mí ha sido una gran bendición. Porque me ha sabido entender, me ha sabido llevar. Y yo también le pido a Dios mucha sabiduría también para poder hacer lo mismo. Para poder ser esa bendición para ella. Yo me acuerdo tanto una conversación con un amigo de la iglesia y él me decía, si tú quieres una reina, tú tienes que ser un rey. Tienes que comportarte como ese rey. Y yo entendí eso y dije, claro, yo no puedo seguir pretender tener una reina siendo un príncipe. Tengo que convertirme en rey. Y para hacer eso tengo que llevar un proceso. Así que es también educarme, es mirar esa manera. Me gusta mucho también esas charlas que dan los pastores cuando hablan de las relaciones así de pareja. Y me gusta mucho aprender, me gusta mucho leer, me gusta mucho instruirme. Porque no es solamente, hola mi amor, ¿cómo estás? Te amo mucho y ya. Sino es también sentarme y escucharla. ¿Sí? Y a pesar de que trabajamos en la misma empresa, pero pues yo a veces ya me empieza a contar, imagínate que no sé qué, y yo me pongo a escucharla. Y a veces también ella se pone a escucharme a mí, nos escuchamos los dos. Y a pesar de que estamos, podemos decir 24/7, porque como les digo, estamos trabajando en el mismo lugar. Pero ha sido muy bonito, o sea, escucharla a ella, ver cómo opina, lo que habla, lo que dice, y luego ella me escucha lo que yo digo, lo que yo opino. Y son cosas muy bonitas porque eso es lo que nos ha llevado a construir y a formarnos como pareja. Y es como salirnos también de esa zona de confort. O sea, yo sentirme cómodo y como yo estoy cómodo, pues no me interesa lo que usted piensa o opine, no, sino incomodarme un poquito, salir de ese espacio y entrar como en esa zona de miedo y de pánico a ver qué es lo que le está pasando. Porque eso es lo más importante. Ok, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias Andrés y a Diana por este tiempo que nos han dedicado, a todos los que nos están viendo. Creo que lo que más me impactó de este testimonio es, como lo diría el pastor César Castellanos, admirar el trabajo que hizo Andrés, la ganó, la consolidó, la discipuló, pero no la envió. Entonces, muy bien Andrés, muchísimas gracias de verdad por abrirnos las puertas de su casa, a Santi que estuvo por allá detrás de cámara, a Joshua que sí lo vieron ahí todo el tiempo. Muy bonito testimonio, muy bonita familia, también creo que lloramos. Y nada, hasta el próximo reto.